buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos aquí en Milenio 18 horas. Yo soy Magda González. Lo invitamos a que se quede con nosotros los próximos 50 minutos para que usted esté bien informado. Vamos directamente con el primer titular, Denis Romero. Adelante. En Ramos Arizpe, Coahuila, localizaron la noche de este lunes a dos mujeres sin vida en la colonia El Escorial. Ya las autoridades de la Fiscalía investigan un posible doble feminicidio. Aquí la información completa. ¿Qué tal? Los saludamos desde la capital del estado de Chihuahua para llevarles información relevante sobre la situación de seguridad que vive nuestro estado. Más adelante, la información completa. A días de que finalice el título 42 de Estados Unidos, autoridades de Nuevo Laredo y Laredo, Texas, se dicen alertas ante una posible llegada de migrantes para poder cruzar hacia Estados Unidos y pedir asilo político. Con un total de 47 carpetas de investigación derivadas de 47 denuncias, es como se encuentra la administración pasada del gobierno aquí en Tamaulipas, incluyendo una carpeta en contra del exgobernador Cabeza de Vaca. Las escuelas de la Laguna de Coahuila registran por lo menos 70 casos por bullying, situación de la que las autoridades informaron que ya todos fueron investigados y también se brindó la asistencia psicológica tanto para las víctimas como a los presuntos agresores. Vamos a iniciar con un recorrido por los puntos fronterizos con mis compañeros corresponsales en cada uno de los lugares. Los puntos fronterizos, los cuales pues están siendo foco de atención en términos de toda esta crisis migratoria que se está viviendo en nuestro país. Vamos a ir hasta Baja California con mi compañero Said Betanzos, con Iván Ruiz, estaremos en Ciudad Juárez, y con mi compañero Iván Sánchez lo haremos en Coahuila. Primero te saludo a ti, Said Betanzos, en Baja California. Adelante, ¿cómo estás, Said? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Magda. Comentarte y comentarle a todo el auditorio que vaya, hay una crisis migratoria. ¿Por qué? Hay dos puntos aquí. El primero es que están llegando centenares de migrantes de diversas partes del mundo, porque hay que decirlo así es, de Brasil, de Colombia, de Ecuador, algunos de Pakistán, por ejemplo, y que están cruzando la frontera de manera ilegal para llegar a pisar suelo estadounidense. ¿Esto en dónde? En el área que hay entre el muro, o los dos muros, vaya, que dividen a México y Estados Unidos. Prácticamente están ahí hacinados. Algunos llevan ya varios días. Otros han llegado el día de ayer y bueno, han tenido que dormir precisamente ahí, en el piso. ¿Por qué? Porque no hay una capacidad por parte de la patrulla fronteriza para atender a todos los migrantes que están llegando. Pero esto mismo está sucediendo también en los albergues. Los albergues están hasta el tope, no pueden recibir ya a más migrantes, porque hay que recordar que todos ellos, los que están en estos albergues, fueron los que iniciaron su aplicación a través de esta app CBP One, que tiene que ver con el título 42, que les permite ser solicitantes de asilo al gobierno de Estados Unidos, y en algunos casos, bueno, pues están esperando esta agenda. Es por eso que están llenos estos albergues. Hasta el momento no se ha abierto ningún otro que no sea el del gobierno federal y estos de organizaciones no gubernamentales, pero todos los días están llegando. Y la pregunta es, ¿dónde estarán, Magda? Pues bueno, lo que se cree es que muchos de ellos pudieran estar llegando como turistas, precisamente vía aérea, vía terrestre, y bueno, pues de repente contratan a algún traficante, pero muchos de ellos, hay que decirlo, o casi todos, han llegado engañados porque les han dicho que una vez pisando suelo norteamericano van a poder acceder a ese asilo. Y así es como se encuentra la frontera de colapsada. Vamos a estar pendientes también aquí donde nos encontramos, porque incluso ya se prevé en 2 días una nueva práctica, como le llama el gobierno de Estados Unidos, de cómo están de alguna forma vigilando, cuidando su frontera las autoridades de Estados Unidos, en este caso de aduanas y protección fronteriza. Así es, Said. Bueno, una situación que, como bien lo apuntabas en un inicio, es una crisis que, bueno, nos pone en alerta a todos en el país por la cantidad de migrantes y de diferentes nacionalidades. Nos llama la atención que vienen desde países, pues, asiáticos, países de la zona árabe, y bueno, estarán por acá, por supuesto, con quienes estamos acostumbrados a tratar,
también los migrantes de origen sudamericano. Said, rápidamente, ¿cuál es el papel que está jugando el Instituto Nacional de Migración? Vemos en las imágenes que nos envías que hay presencia, pero ¿qué está haciendo el Instituto por los migrantes en esta situación? Te quiero decir que, bueno, lo único que hace el Instituto Nacional de Migración es estar pendientes en los puertos de entrada, aeropuertos, centrales aéreas. En el caso específico, no se encuentran ellos en estos cruces fronterizos. Los que están haciendo un patrullaje, aunque en baja medida ahorita lo están haciendo, no sé si vaya esto a incrementar, es la Guardia Nacional. Incluso te puedo comentar que el personal del Instituto Nacional de Migración ha colocado, de repente se instala una vagoneta que es la que de alguna forma hace presencia ahí en el área del cerco fronterizo, pero hasta ahí no hay más que esté haciendo algún otro trabajo este Instituto Nacional de Migración. De hecho, quienes acuden a platicar con los migrantes, de repente cuando llegan a establecerse un lugar, son las autoridades de los institutos municipales o estatales de migración para explicarles cuál es la situación, cuál es el ABC que deben seguir. Y bueno, sobre todo no dejarse sorprender porque, repito, mucha gente los engaña y les dice que cruzando de manera ilegal pues van a poder acceder a otra solicitud por el gobierno de Estados Unidos, y lo único que hacen pues es engañarlos, es quitarles dinero. Y además tenemos información que son pues organizaciones de Estados Unidos las que mandan digamos lo básico para que los migrantes tengan pues higiene en la medida posible, comida y todo lo necesario para cubrir sus necesidades básicas. Son organizaciones estadounidenses las que están ayudando en mayor medida a los migrantes que permanecen varados acá en nuestro país. Said, permíteme un momentito ahí en donde estás para ir un momento con mi compañero Iván Ruiz, corresponsal en Ciudad Juárez. Adelante, Iván, ¿cómo está la situación allá? Acá la situación, Magda, muy buenas tardes, no varía mucho. Continúa el arribo de migrantes a esta frontera, sobre todo al punto número 40, este punto del muro fronterizo donde hay un gran portón que esperan los migrantes les sea abierto, ya que a mis espaldas hay al menos unos 400, 500 de ellos ya esperando por varias horas bajo los intensos rayos del sol, esperando a ser atendidos por elementos de la patrulla fronteriza, los cuales hasta este momento pues no les han puesto atención. Se están preocupando más en este fenómeno que va a ocurrir en los próximos días, que es la cancelación del título 42. Incluso han informado que lo empezarán a aplicar esta cancelación o este aparente beneficio que tenían los migrantes a partir de mañana por la noche para ya amanecer el día 11 con ya a toda marcha de esta cancelación del título 42. Para ello están realizando algunos operativos de contención, sobre todo en los puentes internacionales, los cuales han cerrado de forma intermitente, realizando estos operativos, estos ejercicios, que es cerrar, poner barricadas, alambres de púas, de navajas y grupos antimotines ahí a la entrada para evitar el ingreso masivo de migrantes, mientras aquí a mis espaldas pues esta puerta, este portón pues tiene también ya alambres de púas y una malla ciclónica del otro lado para evitar que pues ingresen ya los migrantes que están del otro lado de la frontera y que pudieron liberar esa primera barricada de alambres. Y aquí en Ciudad Juárez pues las autoridades están también a la expectativa. Mencionaban que ya algunos albergues han disminuido su capacidad del 60-70% que tenían ocupado, ya están al 15 o 20%. Incluso estarían ya realizando otro operativo para pues tratar de limpiar estos campamentos que mantienen en la zona centro, que se están retirando los migrantes. Todos vienen a querer cruzar antes de que termine este título 42 y están dejando tiendas de campaña o las casitas que pudieran tener ahí para librarse del mal clima o de las altas temperaturas, y están pues viniendo a este punto en espera de cruzar antes de que pues termine este título 48, ya que las mismas autoridades han señalado que una vez que se quite pues estarán aplicando el famoso título 8, que ahora pues los deportaría, pero no solo a nuestro país, sino al sur del país o bien a sus lugares de origen, para que pues ellos no tengan esa oportunidad de regresar nuevamente, y quien ingresen reiteradamente a los Estados Unidos, pues aquí la amenaza es de que pudieran recibir hasta la pena de cárcel. Sí, una situación dificilísima que están viviendo efectivamente los migrantes también en este punto, allá en Ciudad Juárez, pues con la crudeza del clima.
y también pues teniendo que estar yendo de un lugar a otro con todas sus pertenencias porque no tienen seguridad ni para dónde ir y pues simplemente quieren permanecer pegados a la posibilidad de que la puerta se abra para ser recibidos por las autoridades de Estados Unidos. Permíteme, Iván, vamos ahora con nuestro corresponsal en Coahuila, Iván Sánchez. Te saludo con muchísimo gusto. Adelante con toda la información por allá. El gusto es para mí, Magda, para mis compañeros, así como también saludo mucho gusto al auditorio. Pues aquí en Coahuila la percepción después de que esta normativa pues está ya el título 42 a 48 horas de pues concluir, comentarte que se ha registrado un crecimiento pues muy tranquilo en el sentido de que los migrantes están llegando por lo que es territorio coahuilense hacia lo que es ciudades como Ciudad Acuña, así como también Piedras Negras, esta última colindante con Eagle Pass. Durante la mañana llevada a cabo un recorrido entre los puentes internacionales 1 y 2 que se ubican sobre el río Bravo y que permiten el acceso, el 1 para lo que es más el turismo y 2 para el comercial. Incluso el 1 fue cerrado cerca de las 3 de la tarde con 29 minutos. Momentos antes logramos, Magda, al auditorio también mencionarles, captar como un grupo de entre 13 y 20 personas, entre ellos mujeres, hombres, así como también niños, cruzaban por la colonia Zaragoza del municipio de Piedras Negras hasta llegar hacia lo que es pues un estimado de 1 kilómetro de lo que es ya parte del territorio de lo que es el estado de Texas. Mencionarte que fueron recibidos por autoridades del CBP, así como también un helicóptero sobrevoló la zona como se documentó en su momento y de igual forma recibidos por elementos de la Guardia Nacional en ese vecino país. Mencionarte, Magda, que incluso hemos tenido la oportunidad de dialogar con algunos de ellos. Es el caso, por ejemplo, de José Anselmo, quien es originario de El Salvador. Tiene al menos ya internado en el país, en México, al menos 1 mes y medio junto con su esposa. Ellos tienen 3 hijos allí en El Salvador, quienes los dejaron encargados con sus padres. Durante ese trayecto han comentado que han trabajado en diferentes circunstancias. Magda, pero también comentarle a usted y al auditorio también que este cierre del puente internacional número 1 se dio de forma parcial después de que se registrara este ingreso de una cantidad importante, porque durante la mañana documentábamos cómo eran grupos de entre 2 y 5 personas las que ingresaban, eran recibidos por elementos del CBP, de la Customs and Border Protection y posteriormente iniciado el trámite de lo que es el asilo político. ¿Qué te parece? Escuchamos, Magda, al auditorio lo que tuvimos la oportunidad de recabar durante esta mañana. Sí, claro que sí, Iván, vamos. ¿Qué pasa cuando ustedes llegan aquí, ven las lanchas, ven los helicópteros? ¿Qué significa para ustedes? No, ¿Se impone o no? pues por rato sí, lo creemos hasta un poco difícil, pero no imposible, porque es un reto que a la larga ya hemos sufrido mucho lo que es en el lapso del camino y ya estar aquí, pues yo sé que se puede lograr, aunque esté difícil, pero siempre confiando en Dios que se puede salir adelante. Exactamente, poder abastecer a mi familia. ¿Cuándo podría volver a ver a su familia? Porque entraba usted de forma irregular. Pues quizás de volverlos a ver, no muy pronto, pero igual, gracias a Dios, existe la tecnología y al menos por ahí uno se consuela un poquito, ¿no? No, pues que no se rindan, que le echen ganas, porque sí se puede, a pesar que hay muchos obstáculos, a veces asalto, abuso hasta de autoridades. Y que no se rindan, que luchen por el sueño. Tal vez no es la gran, o sea, lo suficientemente grande, pero sí para sacar a la familia adelante. Que sí se puede, Iván, dice este ciudadano, a pesar de todos los obstáculos, pero la realidad es que muy pocos personas en traslado logran ingresar a los Estados Unidos por estos 3 puntos que hemos tocado el día de hoy en la frontera, en Baja California, en Ciudad Juárez y en Coahuila. Es dolorosísimo ver cómo las personas en esta situación, en estos 3 puntos de la frontera, pues todavía tienen la esperanza de pasar a Estados Unidos con sus familias y bueno, poder pues iniciar una nueva oportunidad de vida por allá, cuando han sido, como bien lo escuchábamos, abusados por delincuentes, por la sociedad indiferente ante la situación y inclusive en algunas ocasiones por las autoridades. Así que
pues esta crisis continúa. Vamos a estar muy atentos con ustedes tres para que pues el jueves poder platicar para ver cuál es la situación cuando se termine el famoso título 42 que el acuerdo que hizo Estados Unidos de rechazar a los migrantes y que quedaran en México por situaciones de la pandemia. Ya termina el jueves, vamos a ver la situación porque definitivamente todas estas personas tienen ese sueño y van por él de nueva cuenta. Said Betanzos en Baja California, Iván Ruiz en Ciudad Juárez, Iván Sánchez en Coahuila. Gracias a los tres por la cobertura. Buenas tardes. Al pendiente, buenas tardes. Gracias. Bueno, vamos con más información al respecto. En conferencia de prensa, Carmen Lilia Canturrosas, alcaldesa de Nuevo Laredo, dijo que no tienen información que llegue una oleada de migrantes. Sin embargo, dijo que está alerta para activar los protocolos necesarios. Lucía Cisneros, adelante con todo lo que dijo la alcaldesa. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Te saludo con gusto desde la frontera de Nuevo Laredo. Comentarte que el próximo jueves 11 de mayo estaría finalizando ya el título 42 de Estados Unidos, por lo que se prevé que lleguen pues decenas de migrantes a la frontera de México con Estados Unidos para poder ingresar y pedir asilo político. Comentarte que en conferencia de prensa, Carmelilia Canturrosas, presidenta municipal de Nuevo Laredo, mencionó que hasta el momento no tienen información oficial de que llegue una oleada de migrantes a esta frontera. Sin embargo, dijo que estarán alerta para poder activar los protocolos necesarios como se ha hecho en años anteriores, ya que Nuevo Laredo pues tiene un historial de oleada de migrantes en su momento de cubanos, africanos, y la última que se dio fue de haitianos. Comentó que actualmente en la ciudad hay alrededor de 200 migrantes, son migrantes que ya se encontraban aquí y que tenían su cita de asilo político a través de la aplicación CBP One, que cabe mencionar que hasta el momento es la única manera para que los migrantes soliciten asilo político, solamente en la aplicación de CBP One. Y hay que destacar que ya el gobernador de Texas mencionó que la frontera no está abierta, que solamente es un fin del título 42 y que siguen que tener haciendo la cita a través de la aplicación de CBP One. Por lo pronto aquí en Nuevo Laredo no se ha observado la llegada de migrantes, aunque las autoridades mencionan que están alertas para poder activar los albergues y casas del migrante y poderles brindar un espacio, y también estar pendiente de lo que diga Estados Unidos una vez que finalice el título 42, si habrá nuevas medidas, nuevas estrategias para los migrantes. Por lo pronto, solamente la aplicación de CBP One. Es parte de la información, seguiremos al pendiente. Sin duda, gracias Lucía, como siempre, buenas tardes. Y ahora vamos con Juan Osaeta, porque el gobierno de Chihuahua indicó que bandas del crimen organizado se están disputando allá el territorio fronterizo. Adelante con la información, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos desde la capital del estado de Chihuahua para llevarles información relevante sobre lo que acontece con la situación de seguridad que impera en estos últimos meses aquí en nuestro estado, sobre todo en Ciudad Madera y en la capital del estado, así como en la zona fronteriza. Vamos a ver lo que nos dice la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, y regresamos con ustedes. El análisis que arrojó la Mesa Estatal de Seguridad es que desgraciadamente pues se trata de una pelea por el territorio por parte de varios grupos de crimen organizado, y bueno, pues estamos, no te puedo decir cuáles fueron los acuerdos, pero estamos conteniendo de manera coordinada y en colaboración el gobierno federal a través de la Sedena, de la Guardia Nacional, gobierno del estado a través de Fiscalía, Secretaría de Seguridad Pública y obviamente en los municipios correspondientes. Crítica la situación de violencia por la que pasa nuestro estado. Estaremos al pendiente con mayor información para llevarla a través de nuestras cámaras. Por lo tanto, que pasen una excelente tarde y nos vemos luego para otro reporte. Por allá. Muy buenas tardes. Gracias. Vamos a otros temas de seguridad. En Coahuila, las autoridades informaron que las pasteleras de Ramos Arizpe, que han sido reportadas como desaparecidas, fueron ya localizadas, lamentablemente sin vida. Vamos, aquí le presentamos la información completa.
vísperas del Día de las Madres, 2 mujeres que trabajaban como pasteleras en Merco en Ramos Arizpe fueron localizadas sin vida, con huellas de violencia y en estado de descomposición en una vivienda de la colonia Escorial. Amigas de las víctimas las identificaron como Sandra Flores Ortiz, de 35 años, y Lucero Reyes Ángeles, de 27 años, originarias de Veracruz, y las cuales desde el sábado 6 de mayo se encontraban desaparecidas, siendo solo la primera en mención quien contaba con reporte de desaparición ante las autoridades. Las compañeras de trabajo de las víctimas informaron ante este medio que desde hacía aproximadamente 3 meses, Sandra, quien se encontraba separada del padre de sus hijas, se había ido a vivir a la casa de Lucero en calle Loma Alameda 654 en la colonia Escorial, lugar donde fueron localizados sus cuerpos. Lo último que supieron de Sandra y de Lucero es que habían acudido a un bar la noche del viernes, pero ya no se presentaron a trabajar desde el sábado. Ante esto, Adriana, quien es hermana de Sandra, acudió este lunes ante la Fiscalía de Personas Desaparecidas a interponer su denuncia. Las amigas de Lucero manifestaron que el esposo de esta, a quien identificaron como Sixto Sánchez, la golpeaba mucho y que incluso ya le había quitado a sus hijos, por lo que ya únicamente a la fecha vivían solas Sandra y Lucero. Por su parte, vecinos señalaron que en ocasiones veían llegar a la casa de Sixto en una van color blanco. Los agentes de la unidad de búsqueda inmediata se trasladaron a la casa de Lucero, pero nadie respondió, por lo que al indagar por la parte posterior, a través de una vivienda contigua, percibieron olores fétidos. Solicitaron una orden de cateo, siendo entonces que fueron localizados los cuerpos de las mujeres en las recámaras de la propiedad. Como principal sospechoso de la muerte de las mujeres es señalado Sixto, también originario de Veracruz, quien se encuentra prófugo de la justicia. Con imágenes de Mario González, Cristian Montelongo. Es un caso que ha llamado mucho la atención, obviamente, porque estas 2 mujeres dedicadas al oficio de la pastelería, pues eran conocidas por la mayoría de las personas de la comunidad allá en Ramos Arizpe, Coahuila. No se sabe qué fue lo que sucedió. No hay ninguna pista hasta este momento, no hay información por parte de las autoridades, pues de quién pudiera ser indiciado. En ese momento no hay indiciados por la muerte de estas dos mujeres. Vamos a estar muy atentos, por supuesto, ya está la investigación corriendo, por supuesto, por un asunto de feminicidio, un doble feminicidio en Ramos Arizpe. Vamos a otras cosas. En temas de política, la fiscal general de justicia en el estado de Sonora, Claudia Indira Contreras Córdoba, presentó su renuncia al Congreso del Estado. Gabriela Medina, ¿por qué? Buenas tardes, adelante. ¿Cuáles son los planes? ¿Qué tal, Magda? Muy buenas tardes. Así es, pues hace unas horas la fiscal Claudia Indira Contreras Córdoba, fiscal general de justicia aquí en Sonora, presentó, como tú comentas, su renuncia con carácter de irrevocable ante el Congreso del Estado y también ante el gobernador del Estado, Alfonso Durazo Montaño. Esta información la dio a conocer mediante un comunicado de prensa, pero no dio las razones del por qué tomó esta decisión. Hasta el momento se desconoce cuáles son las razones, si son personales, de salud, de trabajo, no lo sabemos aún. En los próximos días seguramente habrá oportunidad de preguntarle, de platicar con ella, de que ella pues nos diga cuáles fueron las razones para separarse de este cargo en el cual estaba desde antes de la administración de Alfonso Durazo Montaño. De hecho, en el momento en que se da a conocer en redes sociales oficiales de la Fiscalía esta renuncia, el gobernador Alfonso Durazo estaba terminando una conferencia de prensa, su conferencia semanal, y él le agradeció a la fiscal pues el servicio que ha prestado, reconoció la capacidad que tiene la fiscal y recordó que la fiscal Claudia Indira Contreras no era parte de su equipo. Cuando él asume el cargo como gobernador, ella ya estaba en este cargo como fiscal. Ella asumió el cargo como fiscal durante la administración de Claudia Pavlovich Arellano, que era emanada del PRI, y pues desde entonces ella estaba ahí como fiscal. El gobernador dice, cuando él llega,
pues se pudiera pensar que no iban a poder trabajar, que no iba a ser fácil, y decía él que se le facilitó mucho trabajar con ella y le reconoció los logros que ha tenido. Si me permites, Magda, escuchemos un poco de lo que el gobernador dijo, porque además adelantó que la va a invitar a continuar en su proyecto de gobierno, pues en otro puesto, desde otra trinchera. Escuchemos al gobernador. Adelante. Debo expresar también mi reconocimiento porque es una persona que domina el derecho penal como pocas y consecuentemente en ese dominio han estado una buena parte de sus aciertos. Le expreso mi reconocimiento, respeto obviamente su decisión y espero que me permita aprovechar su experiencia, su formación profesional. Sí, pues efectivamente, Gaby, por lo que dice el comunicado, pues ya había anticipado la propia fiscal, ahora exfiscal, pues esta decisión al gobernador. Al parecer tuvieron algunas conversaciones al respecto. Vamos a esperar, efectivamente, ojalá puedas hablar con ella y que nos dé los motivos, las razones, qué proyecto tiene o por qué es que deja el cargo después de, pues como escuchábamos las palabras de el gobernador Durazo, pues que ha tenido un excelente desempeño desde la administración priista, la administración anterior. Gaby, estamos atentos, por supuesto, en este caso que pues no hay mucho todavía que decir, pero que vamos a estar siguiendo a través de ti. Gracias, Gabriela Medina, como siempre. Así es, Magda, muchas gracias. Estaremos atentos los próximos días de las declaraciones de la fiscal, de la aún fiscal. Exactamente. Gracias, Gaby. Buenas tardes por allá en Sonora. Buenas tardes. Vamos con más porque Ernesto Canales Santos, el ex subprocurador anticorrupción de Nuevo León, deberá presentarse el próximo 25 de mayo en una audiencia donde se va a resolver si se ordena su aprehensión por el presunto delito de administración fraudulenta, luego de varias semanas de estar ilocalizable. Un juzgado penal de la Ciudad de México fijó la fecha para que este exfuncionario acuda y presente sus argumentos ante los señalamientos del Ministerio Público en su contra. Después de semanas de estar ilocalizable, este exfuncionario por fin pudo ser notificado para la diligencia que definirá su futuro legal. Se trata del caso donde fue denunciado por Paula Cusi, presa Matute, quien lo señaló de haberse quedado de manera ilegal con $6.6 millones cuando fue su abogado. Estamos hablando del ex procurador de anticorrupción del Estado de Nuevo León, Ernesto Canales. Ya estamos de regreso con la información. Mire, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, anunció que la emergencia sanitaria por el COVID-19 ya llegó a su fin en México. En la mañanera desde Palacio Nacional, el subsecretario de Salud explicó que el país pasó esta decisión en los mismos criterios de la Organización Mundial de la Salud, es decir, hay una tendencia decreciente en casos, altos niveles de inmunidad, menor virulencia y mejor manejo de los pacientes. López-Gatell explicó que México pondrá en marcha un plan de gestión a largo plazo para atender el COVID-19, que ahora será considerada una enfermedad endémica. Y bueno, la jefa de gobierno de la Ciudad de México anunció también el fin de la emergencia por COVID-19 en coincidencia con el decreto de conclusión que también realizó esta mañana, como le decía, Hugo López-Gatell y el Ejecutivo. La mandataria señaló que solo restaría la determinación que tome la Secretaría de Educación Pública sobre el uso de cubrebocas en las escuelas. Y con respecto a los lugares cerrados, Sheinbaum dijo que el Consejo de Salud de la ciudad lo va a analizar y lo va a informar. Recordó que no significa que los contagios terminaron, por lo que el Hospital General Ajusco Medio seguirá atendiendo a las personas con complicaciones respiratorias. Justo estamos viendo con el Consejo de Salud, de la Secretaría de Salud, pero evidentemente pues estamos con la declaración de emergencia y también en el levantamiento de la emergencia con el nivel nacional. Entonces podemos decir que el día de hoy también se levanta la emergencia en la ciudad.
Bueno, y mire esto que le vamos a presentar. Durante la etapa más difícil de la pandemia, muchas personas se realizaron tatuajes como una forma de rendir tributo y honrar a sus familiares que murieron por el COVID-19. Aquí la información. La pandemia por el COVID-19 nos ha dejado una serie de experiencias e historias que se pueden contar por miles. Para Ricardo Antolín, tatuador con 28 años de experiencia, representa un golpe brutal en el tema emocional, pero también una oportunidad para seguir plasmando su trabajo, que durante los últimos 2 años ha servido para rendir tributo a quienes han perdido la batalla contra el coronavirus. En mayo de 2020 se registraba un gran número de muertes por COVID-19 y es en ese momento cuando empieza a recibir mensajes de personas que le suplicaban para que les realizara un tatuaje en memoria de su familiar fallecido. Primero empezaron con nombres, ¿no? Y la fecha. Nombre y fecha. Nombre y fecha, pero es bastante difícil cuando empiezas a tatuar la fecha de hoy, ¿no? O sea, el último día. Sí, hoy. Y aparte que la gente llegaba verdaderamente destrozada porque el capítulo no se cerraba ahí, el capítulo se cerraba en el momento que los internaban, porque sabías que en el momento que te internaban era un 90% que no ibas a salir. Platica que conoció miles de historias relacionadas al COVID. Una de ellas, la de un joven, quien perdió a sus padres en menos de una semana, quedando completamente solo. Viene un de estos raves que empezaron a hacer clandestinos en la playa. Sí. Y el chavo se va y se contagia. Y mete el virus a su casa. Y contagia primero a la mamá. Y el papá, pues obviamente, por tratar de ayudar, se contagia. Entonces muere la mamá en la mañana y el papá muere en la noche, pero en el lapso de 5 días. Acepta que algo que lo tiene muy marcado es que se convertía en el primer contacto para el desahogo de quienes acudían con él, al grado de sufrir ansiedad, paranoia y el tener que fungir a su vez como terapeuta y psicólogo, además de ser la mano amiga para entenderlos. Y la verdad que como tatuador yo creo que ha sido en mi vida ha sido la experiencia más dura. No puede ser la más bonita porque no fue la más bonita, pero sí la que más experiencia me dejó y sobre todo aprendizaje, ¿eh? Porque a partir de ahí obviamente los niveles de ego, los niveles de humanidad se te elevan, ¿eh? O sea, el ego baja y la humanidad sube. Destaca que durante la pandemia, contrario a lo que esperaba, muchas personas, principalmente mujeres, se tatuaron algo especial tras haber perdido a un familiar. Asimismo, revela que muchas veces hizo trabajos gratis debido a la crisis económica que imperaba en ese momento, llegando a realizar hasta 15 tatuajes a la semana como una forma de homenaje para despedir a quien ya no estaba. Con edición de Omar Hernández, para Milenio Televisión, José Palma. Una de las tantas formas que obligaron a los seres humanos a cerrar, a de alguna manera vivir el duelo por los seres queridos fallecidos, pues así arrebatados por esta terrible enfermedad que padecimos durante 3 años de una manera devastadora, la humanidad completa. Más de 20 millones de personas murieron a lo largo, en el transcurso de la pandemia del COVID-19 y pues a todos ellos pues dejaron a sus seres queridos pues en este duelo y buscando la forma de cerrar los ciclos. Ahí está. Vamos a cambiar de tema porque mire, en Puebla el colectivo Voz de los Desaparecidos está convocando a una marcha este 10 de mayo. Están haciendo un nuevo llamado para que las autoridades mejoren las acciones de búsqueda de sus hijas, de sus hijos, así como de las propias madres que también han desaparecido. Para hablar sobre esto está con nosotros Connie Aguayo, integrante de este colectivo. ¿Cómo estás, Connie? Gracias por tomar la llamada el día de hoy, pues previo a este día en donde no hay nada que celebrar para miles de madres en este país,
pues simplemente porque no tienen a sus hijos consigo. Connie, buenas tardes, adelante, ¿cómo estás? Buenas tardes, Magda, te saludo y te agradezco por el espacio que nos brindas. Pues en efecto, ya lo mencionaste, 10 de mayo para las madres buscadoras de la ciudad de Puebla, pues no hay nada que festejar. Este 10 de mayo se tiene que salir a las calles a pedir, a exigir justicia, a exigir que se visibilice este delito que es la desaparición forzada, y haciéndole también un llamado a las autoridades correspondientes para que mejoren sus mecanismos de operación y puedan ser efectivas las búsquedas y podamos encontrar con vida a estos miles de desaparecidos que tenemos en la ciudad. Connie, y efectivamente, pues en algunas ocasiones, y lo decimos pues de manera como es cruda, que muchas de las madres de familia que han estado en esta búsqueda de sus hijos o de sus seres queridos en otras relaciones familiares, pues lamentablemente también a veces sufren de violencia por parte de quienes no quieren que los busquen, ya sea en ocasiones la delincuencia, inclusive también en ocasiones las autoridades. Entonces tampoco hay hijos que tienen a sus madres para celebrarle el día de mañana porque desaparecieron. Así es, tenemos casos recientes de madres buscadoras, de madres que el amor por encontrar a sus hijos las llevó a encontrar la muerte. Tenemos el caso de la compañera de Puebla, la compañera Esmeralda, el caso más reciente de la hermana compañera de Guanajuato, y es a lo que se arriesga la madre en esta búsqueda, pero es el amor la que las está moviendo a exigir justicia, porque no hay nada que celebrar. Un plato, una silla está vacía, y así como hay madres, hay hermanas, hay hijas, habemos tías que estamos en esta lucha por encontrar a las personas que nos faltan. Connie, hemos hablado en muchas ocasiones contigo y con otras compañeras de búsqueda, pues de la poca empatía y el poco trabajo por parte de las autoridades para pues encontrar a las personas que así se esfuman, desaparecen en este país día tras día sin volver a saber de ellos y dejando pues obviamente un camino de dolor para sus madres y para sus familiares más cercanos. Hemos hablado de que no hay esa empatía por parte de las autoridades. ¿Qué puedes decir en relación a la sociedad en su conjunto? Tú que has vivido pues todo este tiempo pues sintiendo, percibiendo qué es lo que piensan las personas que no están en la situación, pero que pues de alguna manera saben que existe este trabajo de las madres buscadoras y también pues de todos los colectivos que se unen para hacerlo. Pues poco a poco la gente ha ido escuchando, se ha ido informando, porque también tenemos que contemplar aquí que este tema no se hablaba, y al no hablarse un tema, a no normalizarlo, a verlo como si no pasara nada, que las mismas autoridades lo minimizan, que las mismas autoridades dicen que no son desapariciones, como lo hemos vivido en el estado de Puebla, que la misma autoridad minimiza este delito. La gente no se interesa, pero poco a poco han visto el trabajo de las madres buscadoras, del mismo colectivo. Gente se ha ido uniendo a esta marcha y les seguimos invitando a que se unan al acompañamiento de las madres buscadoras. No necesitas tener una persona desaparecida, no necesitas tener nuestro dolor para entendernos. Creo que como sociedad podemos empezar con la empatía de entender que es un ser humano el que se está buscando. Sin duda alguna, y ahora pues habría también que hacer el llamado, así como lo dices, a los ciudadanos, pero también a los empresarios, a todo aquel que pueda aportar, ya sea elementos, herramientas, personal humano, para ayudar en esta tarea tan difícil, tan tremenda, que ustedes tienen en busca de sus seres queridos. Connie, el año anterior convocaron, pues, pero más bien a un meeting y estuvieron ahí, pues entiendo que algunos días frente a la Fiscalía del Estado. Hoy la actividad va a ser el día de mañana, pero se trata de una marcha, de una manifestación. Platícanos todos los datos y detalles para poder acompañarlos.
pues el año pasado solicitábamos este trabajo en conjunto con las autoridades, que nos tomaran en cuenta en las búsquedas, que se tomara en cuenta el trabajo de las madres buscadoras, porque hemos aprendido de la nada. Hemos tenido que aprender lo que es buscar desde la nada, desde cero, usar herramientas, y hoy que tenemos ese aprendizaje tenemos que hacer esa colaboración con las autoridades, que nos tomen en cuenta. No queremos estar en guerra con la autoridad, todo lo contrario. Creo que si hacemos este trabajo en conjunto podemos tener mejores resultados, porque la experiencia está de este lado. La marcha del día de mañana, pues el objetivo es exigir justicia, porque a la fecha sigue habiendo muchas carpetas de investigación rezagadas, sigue habiendo desapariciones. El mes de marzo fue el mes con un alto índice de personas desaparecidas. Se tienen que activar mecanismos, una invitación que se le ha hecho al Estado, que active el protocolo ALBA. Es un protocolo que ya lo tiene el Estado, pero de todo el país, Puebla es el único Estado que lo tiene y nunca lo ha activado, sabiendo que tenemos al primer trimestre más de 364 personas desaparecidas. Entonces, los mecanismos deben de mejorar para que esto no siga pasando. Tenemos que trabajar también con la prevención. Eso es lo que queremos visibilizar en esta marcha. Sin duda. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Connie. Por favor, dinos la hora en que van a salir en esta manifestación y el lugar. Salimos a las 10 de la mañana de Fiscalía del Estado. Sí. Ese es el punto de encuentro, a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. ¿Y hacia dónde se van a dirigir? ¿Cuánto tiempo va a durar la manifestación? El punto de donde vamos a terminar todavía no lo tenemos, pero sí el punto de salida es en Fiscalía a las 10 de la mañana. Bien, ahí invitamos a aquellas familias que nos quieran acompañar, pues necesitamos acuerpamiento, necesitamos que la gente empiece a empatizar con esta causa. Sin duda alguna, para que así se pueda también ayudar en lo posible. Miles de madres buscan a sus hijos y miles de personas buscan a sus seres queridos en este país. Gracias, Connie Aguayo, integrante del colectivo Voz de los Desaparecidos allá en Puebla, y por supuesto seguiremos en la actividad del día de mañana. Gracias a ti, Magda, por el espacio. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a cambiar de información. Mire, vamos con Abraham Jiménez, nuestro corresponsal en Chiapas, porque familiares de los 21 los campesinos indígenas desaparecidos en Panteló realizaron el día de hoy un bloqueo. Y Abraham nos tiene los detalles. Te saludo hasta allá. ¿Cómo estás, Abraham, en Chiapas? ¿Qué tal, Magda? Muy buenas tardes, un gusto saludarte desde el estado de Chiapas. En efecto, el día de hoy son familiares de estas personas desaparecidas indígenas campesinos del municipio de Panteló, quienes del pasado mes de julio del 2021, pues no se sabe nada absolutamente de ellos, y que lo que se ha dado a conocer es de que fueron llevados por este grupo denominado El Machete, este grupo que se autodenomina Autodefensas, y que desde entonces no se tiene paradero ni siquiera alguna razón de dónde se encuentran estas personas. Pero lo que quiero comentarte es de que hoy la que dirigió este bloqueo, la que realizó este bloqueo en el centro de la capital Tuxtla Gutiérrez, es una madre que perdió a su hijo, que no sabe dónde está, que justamente este grupo armado El Machete se lo llevó junto a su yerno, otra persona que también se encuentra desaparecido, que está dentro de estas 21 personas, y que hoy exige que se aparezca con vida, porque a pesar de que dice que ya ha estado pendiente con las autoridades federales, que incluso el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador ya tiene conocimiento del tema, hasta el día de hoy no encuentran nada de ellos. Un día antes del 10 de mayo, ella está exigiendo que su hijo aparezca con vida. ¿Qué te parece? Escuchamos un poco de lo que nos comentó hoy en entrevista. Por supuesto. No sabemos nada todavía de ellos, no hay ninguna solución de ellos. ¿El gobierno qué les dice? Que nos van a ayudar, pero no vemos ninguna solución. Les habían dado como una versión de los hechos, que había una tarjeta de investigación. Sí, todo entregamos tarjeta de investigación, hemos ido donde quiera y no hay ninguna solución de ellos. Ya fuimos 2 veces a México. ¿Qué les dijeron a México? Tampoco, que nos van a ayudar y no nos ayudan. Ya le abrían de Manuel López Obrador cuando todavía tenía como 2, 3 meses estaba agarrado mi hijo.
Me dijo que me iba a ayudar. ¿Y dónde está por la ayuda? Ya va para 2 años y no sé nada de ella. Ya le volví a hablar otra vez acá, brinqué la barda, porque no, como no dejan entrar, brinqué la barda. Y le volví a hablar. Ay, Dios, está de lo peor. Andan agarrando a la gente, andan entrando a robar en las casas. Así como le hicieron que quemaron casas, violaron muchachas, quemaron carros. Hicieron injusticia y media y no. Robaron yo todas mis cosas me lo robaron. Como soy negociante con mi hijo, nosotros no debemos nada, no le debemos nada a nadie. La señora Morales pues representa a todos los ciudadanos en Panteló que viven con esta angustia y este dolor. Algunos porque efectivamente familiares de estos 21 personas desaparecidas, campesinos todos, y bueno, sin que nadie los ayude. Y por demás, que pues la situación sigue sin control, sin que las autoridades intervengan. Y como decía la señora Morales, pues ya hasta el presidente de la República está enterado del caso por propia voz y nada ha sucedido, ni poquita ayuda para dar con estos desaparecidos y para que este grupo sea separado de la sociedad y sea llevado ante la justicia. ¿O ha pasado algo, Abraham? No, hasta el momento fíjate que no ha sucedido nada en absoluto ante esta situación, justamente porque ya lo comentaba la señora Francisca Morales, lleva 2 años ya casi esta situación de que la cual no aparecen con vida, y bueno, pues ella es una madre de familia que, como bien lo dice, representa a estas personas desaparecidas que desafortunadamente no se encuentran todavía estas personas. Recordemos que ya han hecho 2 veces la búsqueda por parte de autoridades estatales y federales y hasta el momento se desconoce si se encuentra bien, están vivos todavía o alguna situación de este tipo. Así que pues hasta el momento seguirán esperando, seguirán exigiendo, seguirán manifestándose tanto en Chiapas como en la Ciudad de México para que de alguna forma pues localicen con vida a sus familiares y bueno, regresen con bien a sus hogares nuevamente, Magda. Qué tristeza, Abraham, que las autoridades pues muestran una total indiferencia de estas tragedias que están sucediendo. Fíjate, Panteló, Abraham, es una comunidad pues de muy poca gente, de muy pocas personas. Y no, ni así se puede mantener el orden. ¿Qué esperamos con todo lo que se tiene que administrar en los diferentes niveles de gobierno? ¡Qué barbaridad! Gracias, Abraham. De verdad, es lamentable lo que se está viviendo por allá, pero te agradecemos como siempre nos tengas informados al respecto. Vamos a estar muy atentos de las manifestaciones que realicen y que justamente estaremos pendientes de lo que suceda con estas personas desaparecidas. Buenas noches, Magda. Buenas noches y ojalá escuchen el gobernador, el presidente y todas las personas que puedan ayudar a que Panteló vuelva a la paz. Bien, nos vamos con otras cosas porque en Aguascalientes la gobernadora del estado, Tere Jiménez, encabeza la primera reunión regional de seguridad pública de la zona occidente, en la que participaron los estados de Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas, además del anfitrión. En esta reunión se analizaron estrategias de seguridad y mecanismos de coordinación para unir esfuerzos y garantizar la paz en la región occidente del país, especialmente en las carreteras que unen a las entidades que la integran. Durante el encuentro realizado en Palacio de Gobierno, los participantes reiteraron su compromiso de reforzar la coordinación operativa para responder de inmediato ante cualquier situación. No posible. Cambiamos de información porque ya está Pepe Sports. Pepe Villalba, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Magda? Gusto en saludarte. Vámonos con la información deportiva, que la Champions League, las semifinales y el partido que muchos están esperando, Real Madrid contra el Manchester City, el juego de ida en el Bernabéu, pues fue un empate. Primero este golazo por parte de Vinicius Junior, que pues ponía el juego 1-0, y luego Kevin De Bruyne empataría el juego al minuto 66. Así quedaría en un juego que muchos pensarían que Real Madrid estuvo controlando, pero después de este gol de Vinicius Junior y luego el gol de De Bruyne, todo se va a definir la próxima semana ya en casa del Manchester City. Luego del partido, en redes sociales empezó a circular un video de Alfie Haaland, el papá de la estrella del Manchester City, Erling Haaland, que porque al parecer tuvo que ser retirado del estadio, o tuvo que seguridad llegar porque al parecer estaba insultando a
a los aficionados del Real Madrid, incluso hasta unos dicen aventando comida, entonces tuvo que llegar la policía o gente mínimo para protegerlo o a lo mejor incluso sacarlo del estadio. Entonces las cosas se pusieron calientes ahí en el juego de ida entre el Real Madrid y el conjunto del Manchester City. Eso es la Champions. Mañana será la otra semifinal entre AC Milan y el Inter de Milán. También dentro de lo triste, dentro de lo que sucedió este día fue el fallecimiento de Antonio Carvajal, la Tota Carvajal, que a los 93 años de edad, legendario portero del fútbol mexicano, falleció. Aquí los detalles. A ver. Después de 93 años, Antonio Carvajal trasciende y se convierte en una leyenda del deporte mexicano. El exportero mexicano marcó historia en el fútbol mundial al convertirse en el primer jugador en disputar 5 campeonatos del mundo, motivo por el cual era llamado el 5 Copas. Como portero se fue haciendo famoso además por atajar sin guantes, pues era algo que no le gustaba. Sus 2 títulos con el León lo volvieron también una de las primeras figuras de los Panzas Verdes, en donde se encontró un lugar para radicar el resto de su vida. Como entrenador, el 5 Copas pasó por León, Unión Curtidores, Atletas Campesinos y el Morelia, donde también pasó a marcar historia al dirigirlos por 11 años y darles una identidad futbolística. Después de dejar el fútbol profesional como futbolista y entrenador, pasó a entrenar a niños y niñas de León en centros de rehabilitación y en el 2011 fue inmortalizado en el Salón de la Fama del Fútbol. Hoy se va un histórico del deporte, pero comienza la leyenda de la Tota. Descansa en paz Antonio Carvajal, 5 Copas y pilar del fútbol mexicano. Para la afición, Daniel Santillán. Definitivamente un grande de nuestro fútbol, del fútbol mexicano se va. El primer jugador en la historia en participar en 5 Copas del Mundo. Entonces, pues obviamente, pues a través del fútbol mexicano, de los deportes en general aquí en México, pues mandaron sus condolencias. Hoy, a los 93 años de edad, fallece la Tota Carvajal. Descanse en paz, así es. Y bueno, lo lamentamos mucho, personas que no lo conocimos y sabemos de la Tota Carvajal. Por supuesto, pues un legado enorme que dejó en el fútbol mexicano. Un gran figura sí. Que hace ya bastante, pero tuvo su relación con Pelé, etcétera. Entonces tuvo una verdadera figura, la Tota Carvajal. Que en paz descanse. Exactamente, en paz descanse. Gracias, Pepe. Gracias. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Que tengan un excelente día. Gracias.